André, te pregunto, Sí. eso de lo de las presiones que estaba hablando recién de las pleuras, ¿es para que no colapse el pulmón? ¿Sería como que no sé, achicharre, por así decirlo? ¿O Claro, qué? exactamente. Exactamente. Ah, ahí va, gracias. Ahora lo vamos a ver de nuevo igual porque como se cortó, lo voy a retomar. Dale, buenísimo. Sí, yo te pregunto porque todavía no leí nada de esto, así que Sí, es que es esto como que esto es posta lo que primero que veo. es lo más rebuscado, esta parte. Por eso lo quería tratar de tomar, pero ahora lo voy a retomar. A ver, Dale, fíjate. gracias. La presión va de un lugar de mayor presión a uno de menor. Ah, amiga, Ay, Josu, justo te estoy contestando. sí, no, fíjate que en el Power dice al revés, por Capaz que eso lo para que copié le al deje ver, revés. Capaz que lo copié al claro, revés. A ver, eh, pará. para Ahí que le quede vuelvo. claro Ahí vuelvo, vuelvo. en las conclusiones Ah, que acá, puso chico. Andre. Me confundí acá cuando lo copié. En realidad el Sí, aire se mueve desde una región de mayor presión a una de menor presión. presión. De hecho, lo habíamos dicho antes así. Lo habíamos dicho de mayor presión a menor presión, pero cuando lo copié Sí, me confundí. sí, sí, Lo voy a porque corregir, después se los sí, paso de nuevo. fíjense que si sería distinto, como llamarse, habría que un esfuerzo, una energía para moverle el Claro, aire, más que todo por eso. Yo para que claro. pues no No, haya sí, lo voy a confusiones. corregir. Lo voy a corregir. Se ve que cuando lo transcribí me confundí al copiarlo, pero de todas formas lo explicamos bien recién, así que. Pero después lo corrijo y se los mando de nuevo. Y en el segundo dice, tener en cuenta que siempre que aumenta el volumen, Ajá. disminuye la presión. Pues si aumenta el volumen del pulmón, ¿no sería que aumenta la presión también? No, No, porque no, es amigo. inversamente proporcional. Claro, eso por ley de Boyle son inversamente proporcionales el volumen y Ajá. la presión. Cuando vos aumentás volumen, disminuye la presión. Cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. Vos imaginate que, por ejemplo, fíjate cuando agarras a alguien con fuerza, vos a medida que agarras el brazo y vas haciendo más fuerza, el volumen ahí está disminuyendo. Yo estoy aumentando la presión, por ende, por física, esto aumenta la fuerza. Claro, Y además yo cuando imagínense. Perdón, relajo, perdón, Josu. Sí. cuando yo relajo, aumento, es decir, cuando yo relajo, voy a disminuir la presión para aumentar ese volumen. Siempre imagínate cuando comprimís algo, cuando vos estás haciendo un esfuerzo, un choque donde estás presionando algo, estás efectivamente disminuyendo su volumen. Y a medida de eso vas aumentando la presión que ejerces. Claro, además imagínense esto. Ahora sí. Si ustedes traten de imaginarlo con su propio cuerpo, si ustedes están en un lugar donde tienen mucho espacio para estar, o sea, tienen gran volumen para estar, ¿ustedes se sienten presionados o no? No, se sienten como re flojitos, ¿sí? Como que no están haciendo fuerza, ¿entendés? Entonces tienen como una presión baja. En cambio, si ustedes están, qué sé yo, como en un lugar chiquitito, en el que tienen un volumen re pequeño para estar, por ejemplo, si están en un banco, en una silla, sí, por banco me refiero a eso, eh, y que es súper chiquitita, se van a sentir re incómodos, ¿sí? Como que van a querer hacer fuerza para estar más cómodos, ¿sí? Entonces como que van a estar haciendo mayor presión. Entonces traten de imaginárselo así, ¿sí? Como que por ahí capaz pensarlo en esos términos se les hace más ameno, ¿sí? O sea, no es literalmente de esa manera, pero traten de imaginárselo así. Bueno, esto después los corrijo y se los vuelvo a mandar. Vamos a retomar esto de nuevo, vamos de nuevo, porque esto por ahí es una de las cosas que más cuesta entenderlo. Y además recién Juanfe me preguntó. A ver, nosotros acá adentro, entre las pleuras, tenemos líquido. Ese líquido permite que esas pleuras estén unidas entre sí, ¿sí? Obliga a esas pleuras a que estén unidas entre sí.
porque las moléculas de agua tienen como esa capacidad química, digamos, de producir eso. Entonces, si esta pleura, la visceral, recubre al pulmón, y esta pleura, la parietal, recubre por dentro a la cavidad torácica, obliga de alguna manera a estos pulmones a estar como muy relacionados a esa caja torácica. Entonces, si esa caja torácica es la que posee a los músculos, cuando esos músculos se contraigan, van a hacer que esos pulmones se expandan o se achiquen. O sea, en realidad no es que se achican, sino que cuando se relajan, esos músculos vuelven a como un tamaño normal. Sin embargo, ese tamaño normal tampoco es por completo reducido, sino que siempre queda como bastante abierto, justamente por acción de estas pleuras. Entonces, esa fuerza que hay ahí adentro es como bastante rara. ¿Por qué? Porque como los pulmones siempre tiran para adentro y la caja torácica siempre tira para afuera, va a producirse una presión negativa en el interior. Y eso sería la presión pleural. ¿Sí? Yo entiendo que esto es como re difícil de imaginárselo, casi imposible imaginárselo en realidad, porque es como que vos decís, ¿cómo puede haber más una presión negativa, digamos? Bueno, es así. Así que, si no se lo pueden imaginar, directamente estúdienselo así. Acá adentro hay una presión que es menor a la presión atmosférica, ¿sí? Por eso es negativa. Después, la presión alveolar es la presión que se encuentra adentro del alvéolo, ¿sí? Esa es sencilla, no tiene gran complejidad, depende de en qué momento del ciclo respiratorio nos encontremos, va a ser más alta o más baja, ¿sí? Eso es lo que trabajamos recién. Y después tenés la presión transpulmonar. La diferencia, o sea, la resta entre la presión alveolar y la presión pleural. Esto es matemático, en realidad. Sí, ¿Sí? primera ecuación que aparece en este sistema y que tienen que saberlo, y que Claro, puede haber ejercicios. muy sencillo igual, o sea, es una resta, no tiene nada de Sí. complicado, ¿sí? Por eso les decía que es más complejo entender el concepto que hacer la resolución, ¿entienden? Bueno, estas presiones se modifican a lo largo del ciclo respiratorio. Ahora lo vamos a ver bien Sí. eso. Fíjense que Sí, acá... vos, usted, te interrumpo un poquito. No, sí, está bien, está Esto, bien. usted piensa que estas presiones sirven para amortiguar el movimiento de los pulmones y que también se queden en ese efecto, como que estén flotando, por así decirlo, en ese medio los Claro, pulmones, para permitir que el aire vaya ingresando y saliendo del mismo, y que después se permita el intercambio gaseoso. Entonces, es como que están, por así decirlo, flotando, y es claro. esa amortiguación que tiene. Y la caja torácica obviamente lo protege, lo envuelve de cualquier efecto externo que pueda haber. Claro, exactamente. Fíjense que acá en las referencias lo ven perfecto. PA es presión alveolar. PPL es presión pleural. Y acá tienen 2 puntos, presión transpulmonar, porque es presión alveolar menos la presión transpulmonar, menos la presión pleural, perdón. Esta formulita lo van a ver ahora en las siguientes diapos. Fíjense, estos gráficos son re importantes, ¿sí? Pero vamos a tratar de ir viéndolos fácilmente. Fase inspiratoria. Acá recordamos muchas de las cosas que ya trabajamos. Lo primero que pasaba, se contraía el diafragma, ¿sí? Entonces empieza el ciclo. Se contrae el diafragma, por lo tanto se expande la cavidad torácica y eso, a ver, les hago una pregunta. ¿Qué produce, o qué cambio en el volumen produce la expansión de la caja torácica? Repito la pregunta. ¿Qué cambio en el volumen produce la expansión de la caja torácica? A ver, acá, chat.
Si quiera pone mayor volumen. Exactamente, exactamente. Aumenta el volumen. Entonces, acuérdense, ¿qué pasaba siempre que aumentaba el volumen? La presión en el alvéolo, lo que nosotros estudiamos hasta ahora era referido a la presión alveolar, disminuía. Pero ahora se le agrega esto. ¿Qué pasa con la presión pleural? Acuérdense que era la presión pleural, era la presión que se encontraba entre las dos pleuras. Se hace más negativa. Eso es lo que sucede. Y por lo tanto, como se hace más negativa, la presión transpulmonar aumenta. ¿Por qué? Esto es como, porque vos decís, ¿y por qué si se hace más negativa? O sea, se hace más chiquito, aumenta. Porque fíjense que acá nosotros tenemos el signo de la resta. Si vos tenés, por ejemplo, que la presión pleural es menos 5, vos tenés presión alveolar menos, paréntesis, menos 5. Entonces, menos 5, se cambia el signo y eso concluye en un aumento de la presión transpulmonar, ¿sí? En un valor mayor. Pero esto es todo, en realidad la presión transpulmonar, acuérdense que es matemático, ¿sí? Es una, digamos, es una formulita, digamos, que ustedes calculan, pero por ahí en la realidad como que no tiene tanta relevancia. Y después dice, los pulmones se insuflan, los pulmones se llenan de aire, por esto que habíamos dicho recién, que la presión alveolar disminuye, entonces la presión atmosférica es mayor a la presión interna de nuestro cuerpo, y por lo tanto el aire difunde hacia el interior de nuestro organismo, ¿sí? O sea, esto por ahí como que es medio difícil de digerir estos cuadritos, pero traten de asociarlo a lo que trabajamos antes y ahí se hace como más friendly. Después. Sí, ustedes, yo para pensar la dinámica o vamos entendiéndola mejor es, yo quiero inhalar aire, ¿qué voy a pasar? El diafragma se va a contraer, va a aumentar la cavidad, al aumentar la cavidad, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen, y si aumenta el volumen, ¿qué pasa? El tórax va a tirar hacia afuera y el otro va a tirar hacia adentro, entonces por ende la presión, que como se llama, intrapleural, va a ser más negativa. Al ser más negativa y la alveolar haber disminuido, la transpulmonar aumenta. Esta diferencia va a permitir que el aire ingrese a nuestro organismo. Entonces lo vamos pensando de esa manera. Bueno, y después la presión alveolar disminuye por debajo de la atmosférica, esto ya lo dijimos, el aire entra en el pulmón hasta que la presión alveolar se iguala con la atmosférica. Acuérdense, ¿por qué era que se igualaba? Porque cuando entra suficiente aire, es como que ya no hay tanto espacio libre y las moléculas empiezan a empujarse, ¿sí? Empiezan a estar como un poco más incómodas, entonces la presión empieza a aumentar. Pasa de ser negativa a estar en cero, o sea, igual a la atmosférica. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, acá tienen los grafiquitos, se ve perfecto todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Cómo la presión, cómo son las variaciones de presión, ¿sí? En el tiempo. Y durante la inspiración y durante la expiración. Y después, durante la fase expiratoria, dice, lo primero que ocurre es la relajación del diafragma. Acuérdense que eso ocurre porque, en fin, se trata de un músculo, y los músculos siempre que se contraen en algún momento se tienen que relajar, ¿sí? Porque es todo un ciclo. Entonces, cuando se relaja, había menor volumen adentro de los pulmones, y eso hacía que la presión alveolar aumente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Con la presión pleural se hace menos negativa y la presión transpulmonar disminuye. Los pulmones se retraen, la presión alveolar aumenta, esto lo acabo de decir. El aire sale del pulmón hasta que la presión alveolar se iguala con la atmosférica. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué el aire sale del pulmón hasta que la presión alveolar se iguala con la atmosférica?
Si quieren, desactiven un micrófono para responderlo, porque por ahí para escribir. A ver si alguien se anima. Nadie dice que lo repitas. Dice, el aire sale del pulmón hasta que la presión atmosférica alveolar se iguala con la atmosférica. Bueno, lo que les pregunto es ¿por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué el aire sale hasta ese punto? Y no sigue saliendo, digamos. A ver, ahí alguien creo que contestó. Gradiente de presión, claro. Ah, y porque ahí ya nada lo empuja a que siga saliendo. Claro, sí, están bien las respuestas, digamos. Como dijimos hace un rato, siempre todo se mueve en función de un gradiente. Si nosotros ya no tenemos gradiente, las moléculas no se van a seguir moviendo porque estamos hablando de un movimiento en el que no se implica un gasto de energía. Entonces, está perfecto. Bueno, acá para hablar un poco del tema de la difusión en el alvéolo, que en realidad es como ir un poco más hondo con lo que ya estuvimos trabajando, pero hablar específicamente con ciertos gases. Fíjense, dice, difusión es el movimiento de moléculas de un gas de una alta concentración a una baja concentración de acuerdo a sus presiones parciales individuales. Porque nosotros en el aire tenemos un montón de gases. Tenemos nitrógeno, que es el que en mayor proporción se encuentra, tenemos oxígeno, tenemos gases nobles, tenemos dióxido de carbono, después tenemos vapor de agua, etc. Lo que a nosotros más nos interesa es el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno tiene una presión parcial, o sea, tiene como una fuerza que es la que ejerce. Y el dióxido de carbono también. Entonces, la presión del oxígeno en el aire atmosférico es mayor a la presión que se encuentra en el capilar venoso de nuestro organismo. Justamente el capilar venoso que recubre al alvéolo. Entonces, volvemos a lo que dijimos hace un rato. Siempre se mueven las moléculas desde un espacio en el que hay mayor presión hacia un espacio en el que hay menor presión. Entonces, si acá adentro hay mayor presión, acá y acá hay menor presión, el oxígeno va a ingresar al capilar, ¿sí? Por eso les decía que en realidad es lo mismo que ya estábamos viendo, nada más que como a nivel más molecular. Y con el dióxido de carbono pasa lo contrario, porque, a ver, ustedes recuerden esto, en el aire el 21% del aire está formado por oxígeno, y aproximadamente el 1% del aire está formado por dióxido de carbono. Entonces, si ustedes se empiezan a confundir, piensen en eso. ¿Cuánto oxígeno hay en el aire? 21%. Es un porcentaje re alto, ¿sí? La mayoría del aire está formado por nitrógeno. Y después hay una proporción re pequeña de dióxido de carbono en el aire, más o menos 1%. Depende, pero no hay grandes porcentajes. Entonces, es obvio que el dióxido de carbono va a salir de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea que va a pasar de la sangre al alvéolo. Y con el oxígeno, exactamente lo contrario. Entonces hay un montón de formas de pensar esto para que ustedes busquen las que más se le haga fácil, pero de verdad que no tiene tanta complejidad, ¿sí? A ver, acá yo les puse otra imagen que está re linda. Acá se lo ve re bien también. Se ve perfecto el movimiento. Tienen el dióxido de carbono que sale del capilar hacia el alvéolo, y el oxígeno que sale del alvéolo para ingresar en el capilar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El oxígeno difunde hacia el interior del capilar sanguíneo porque su presión parcial allí es menor. Y como dijimos antes, el aire siempre se mueve de un lugar de mayor presión a uno de... Hoy acá lo escribí de nuevo mal. De menor presión. No sé qué estaba pensando cuando escribí esta parte. Bueno, hay otra cosa que tengo que corregir.
menor presión. En cambio, el dióxido de carbono difunde hacia la luz del alvéolo porque su presión parcial allí es menor a la presión parcial que hay en el capilar sanguíneo. Bueno, esta parte sí está bien escrita. Somos humanos. Sí, sí, sí. Hashtag estudiante. No, por eso vieron que hoy también porque me había encontrado un error y lo corregí, y bueno, pero ahora tengo que corregir 2 más. Ahora, esto no me voy a detener tanto porque simplemente son definiciones, y no son definiciones complejas, solamente las voy a tomar un poquito. Se las puse por una cuestión de que ahora en el coloquio las trabajamos, ¿sí? Pero no es algo difícil, o sea, leo la primera y después las otras las paso nomás porque no es algo complicado. Dice, volumen corriente es el volumen de aire que entra y sale del ciclo respiratorio normal en reposo. Acuérdense que como está en reposo, es de aproximadamente 500 mililitros, ¿sí? Pero bueno, esto lo voy a pasar, ¿sí? Porque solamente son definiciones, no tiene gran complejidad. Lo mismo que las capacidades, o sea, las capacidades vendrían a ser como varios volúmenes sumados, ¿sí? Para que te lo tengan sencillo, fíjense que acá siempre sumamos, 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 sumamos. Por eso es lo que decía Josu hoy, que hay como varias formulitas que sí se las tienen que saber. De última, como no tienen que ir a rendir, digamos, afuera de su casa. De última pueden tener como una hoja de fórmula. Esto, chicos, para mí que se lo tengan que aprender de memoria me parece una boludez porque, o sea, uno se olvida después las fórmulas. Pero bueno, fíjense que es más importante por ahí saber entender los conceptos, ¿sí? Fíjense, máximo... sí. Ahí, André, era una espirometría Sí. bien. Sí. Para que también aclararles que este gráfico que está en el Power surge de una experiencia que es la espirometría, que permite calcular volúmenes y a partir de eso capacidades. Y es importante que lo sepan porque siempre me la pregunta de examen es ¿qué capacidades nos permite calcular una espirometría o necesitamos una espirometría? Entonces ahora van a Claro. ver cuando expliquemos cada capacidad. ¿En qué consiste el examen ese? Básicamente es como un aparatito que tiene una boquilla que es descartable, digamos solamente la boquilla, después lo otro siempre se usa lo mismo. Te hacen soplar, ellos te van indicando cómo tenés que hacerlo, por ejemplo, la primera vez te hacen soplar normal, después te hacen inspirar mayor cantidad de aire, y después te hacen soplar todo lo que puedas, para ir evaluando los diferentes valores. Y en función de ello, después te pueden diagnosticar, por ejemplo, alguna patología, ¿sí? Dependiendo para de... para mayor referencia al experimento, vean el capítulo de Los Simpsons donde Burns se va a hacer estudios médicos, que le hacen una espirometría. Sí, es verdad, no me acordaba de eso. Y ahí se evalúa mucho la capacidad pulmonar, ¿sí? Esto sí está bueno, ¿sí? Lo del tema de la ventilación pulmonar, dice volumen de aire que movilizan los pulmones en 1 minuto. Que en realidad que movilice no implica que todo ese aire se absorba, o sea, no es que todo ese aire va a ser el que va a hacer la hematosis, ¿sí? Solamente el aire que va a producir la hematosis en realidad es el que está implicado en la ventilación alveolar, porque parte del aire que está implicado en la ventilación pulmonar corresponde a lo que sería el volumen muerto, que se queda en las vías respiratorias, no llega al alvéolo, entonces por lo tanto no se puso el intercambio gaseoso. Y ese aire, cuando uno quiere evaluar realmente cuánta cantidad de aire se intercambia, se lo tiene que restar, ¿sí? Entonces eso es lo que acá bien, volumen corriente menos volumen muerto por la frecuencia respiratoria, que acá también se usa el valor de frecuencia respiratoria, es igual al volumen alveolar. Aproximadamente la frecuencia respiratoria es entre 12 y 14 calores por minuto, eso varía un poco con la bibliografía, pero bueno, no hay tanta diferencia tampoco, ¿sí? Bueno, estos también son conceptos, ¿sí? Los diferentes volúmenes, el volumen muerto alveolar, solamente
es importante tomar ese valor cuando una persona tiene una patología, porque en realidad cuando uno está sano, en general el aire que llega al alveolo es utilizado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando parte de ese aire es desaprovechado, entonces, digamos, suma al volumen muerto. Pero en realidad, en teoría, la mayor cantidad del aire que llega al alveolo sí está implicado en la hematosis. Entonces, el valor más importante acá es el del volumen muerto anatómico, ¿sí? Que es justamente el que se encuentra desperdigado en las vías de conducción. ¿Sí? Bueno, hay un montón de formulitas, pero no son difíciles, ¿sí? Bueno, les agregué esto porque tampoco no es algo complicado, pero es importante y varias veces se retoma en el coloquio, que hace referencia a las propiedades elásticas del pulmón, están influidas o sea, acuérdense, el pulmón está formado, mejor dicho, por tejido conectivo. Acuérdense que tejido conectivo sí implica que hay presencia de células, pero también hay presencia de fibras. Entre ellas, importantes las fibras de elastina y de colágeno, que están fuertemente presentes en el pulmón y que justamente son las que permiten que, primero, que sea capaz de distenderse, o sea, que se puede estirar, y que después de haberse estirado, vuelva a su tamaño normal, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos esas fibras, el pulmón no sería un tejido funcional. Y de hecho, muchas de las patologías que implican al sistema respiratorio tienen alguna implicancia en las fibras elásticas, ¿sí? Por ejemplo, dice, distensibilidad es la facilidad con la que se estira, se mide con la complianza. Cuando ustedes tienen una disminución o un aumento en la complianza, o sea, cuando se sale de los parámetros normales, eso siempre deriva en patologías, ¿sí? Porque cuando se estira demasiado, hay una patología, y cuando no se estira nada, también hay una patología, ¿sí? Bueno, hay varios ejemplos, hablan en los libros del enfisema, también habla de la fibrosis, bueno, después lo podemos ver si quieren. Retracción elástica, habilidad de un pulmón estirado o inflado para volver a su estado de reposo. Y bueno, acá tienen la formulita de cómo se calcularía la complianza. Bueno, ahora sí empezamos con el coloquio en sí. La primera consigna es exactamente lo primero que dimos, ¿sí? Porque ¿qué dijimos al principio de todo? Que siempre que pasa algo, se produce un cambio en el volumen, automáticamente la presión va a estar siendo influida, ¿sí? va a ser modificada, ¿sí? ¿Y cómo es esa modificación? Siempre es inversamente proporcional. O sea, yo siempre que aumento el volumen, disminuye la presión, cuando disminuye el volumen, aumenta la presión, ¿sí? O sea, no tiene gran complejidad esto porque es algo que ya lo trabajamos. Dice, durante la contracción... Sumo ahí, si no se acuerdan la fórmula que es P por B igual K, entonces P va a quedar K sobre B. Cuando aumenta la presión va a disminuir el volumen, y ya después el otro va a pasar al revés. Cuando aumenta el volumen, disminuye la presión. Una relación matemática. Claro. Durante la contracción de los músculos inspiratorios, ¿qué sucede con la presión y el volumen pulmonar? Acuérdense, inspiración, se contraían los músculos, aumentaba el volumen, disminuía la presión, ¿sí? Después, durante la relajación, ¿qué sucede con la presión? Disminuía el volumen y aumentaba la presión. O sea, en realidad ya todo lo hemos hablado, ¿sí? ¿Qué factores determinan la presión intrapleural? Esas son las propiedades elásticas de los pulmones y de la caja torácica, que es lo que hablamos recién, el tema de la retractibilidad, de la distensibilidad, ¿sí? Y esto está re bueno para charlarlo, ¿sí? Ay, perdón. Dice, ¿qué ocurre a nivel pulmonar si a una persona la atacan con un cuchillo y perforan la zona izquierda del tórax? O sea, en realidad se refiere a qué pasa
cuando yo perforo la cavidad que forman las pleuras, ¿sí? O sea, reformulo la pregunta para que la bajemos a lo que estuvimos hablando, porque cuando uno lo lee así, qué sé yo, digamos, no sé qué pasa. Bueno, ¿qué pasa cuando yo perforo la cavidad intrapleural? Esa es la pregunta. Fíjense que acá tengo la flechita. Esta flecha indica la perforación que he producido. Si yo perforo la cavidad intrapleural, que se acuerdan que había dentro de esa cavidad, estaba el líquido pleural. Ese líquido pleural lo que hacía era asegurar que los pulmones se encuentren traccionados hacia la cavidad torácica, obligatoriamente. A pesar de que los pulmones todo el tiempo hacían fuerza para adentro, sí o sí no tenían otra más que estar traccionados siempre hacia afuera, y eso producía una presión negativa, ¿sí? Que era la presión intrapleural. ¿Qué pasa? Cuando yo perforo eso, entra aire y se me desacomoda todo, ¿sí? Entonces automáticamente ahí es como que se arruina el sistema y yo dejo de tener ese globo de pleura que me protegía al pulmón, y es como que el pulmón deja de tener, es como que vos lo tenés así, como que el pulmón sea algo así. A ver, pará, voy a tratar de buscar algo. Bueno, no tengo a mano nada que me pueda servir para mostrárselos. Es como que el pulmón deja de tener el sostén que lo estaba haciendo, le estaba permitiendo que se quede rígido, que se quede como abierto, no rígido, pero sí abierto, estirado. Si yo dejo de tener eso, pum, me achicharro. Bueno, el pulmón dejó de tener eso. Por eso es que se achicharró así de esta manera, se colapsó, ¿sí? Tuvo una retracción elástica, porque dejó de tener la fuerza que lo estaba tirando para afuera, ¿sí? Entonces, las costillas se expanden hacia afuera porque dejan de estar retraídas hacia adentro por los pulmones, y los pulmones se retraen hacia adentro. Y eso implica que no se pueda producir la hematosis, ¿sí? Porque vos tenés como una cosa así, tremendamente achicharrada, imposible que pase el aire, ¿sí? Entonces acá acuérdense, dice equilibrio de fuerzas al final de una expiración normal, por sus propiedades elásticas se encuentran expandidos por igual, pero en sentido contrario. En chino básico es lo que les acabo de explicar. Vieron que acá tienen la fuerza para adentro y la fuerza para afuera. Acá solamente está, por un lado, la fuerza para afuera, que es lo de la caja torácica. Ay, creo que alguien hizo una pregunta ahí, ya abro el chat. No me está dejando. Josu, bueno, ¿me podés decir qué preguntaron? O si alguien habló y dijo algo. No puedo ver el chat, a ver. No te hagas drama, yo había preguntado si, tipo, si pasaba eso y se te achicharraba el pulmón, si ya quedaba así, no te lo pueden Sí, arreglar. vos sabés, no, sí, vos sabés que lo busqué, porque yo tuve la misma pregunta. Y lo que encontré en uno de los apuntes era que sí, se puede corregir, pero hay que hacer un tratamiento. O sea, como que no busqué en mayor profundidad, porque seguramente es algo médico re complejo, pero sí es corregible. O sea, lo que primero se tiene que hacer es tapar la fuga de aire esta, ¿sí? Y después se hace un tratamiento adicional, ¿sí? Que no lo googleé, después lo puedo buscar mejor si quieren. Pero como que lo principal era tapar este hueco, ¿sí? Pero bueno, lo voy a buscar bien después para charlarlo, para la clase de consulta, si quieren. A ver realmente qué es lo que hacen para, para corregir este defecto. Sí, se puede corregir.
El tema que primero se sutura la parte que fue perforada y luego a través de un tratamiento se le va permitiendo de a poco tener el soporte aéreo para que permita volver a tener el mismo volumen que tenía anteriormente. Pero sí, sé que es un tratamiento largo. Pero después Claro. buscamos para ver más específicamente. Claro, por eso no lo googleé, porque como que no me quería ir tanto con esas cosas que refieren más a la patología, y que con que ustedes lo entiendan a esto ya está, pero lo voy a buscar mejor y después lo retomamos. Quedan 2 minutos, así que capaz que salimos de esta reunión y